Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión les traigo una lectura, como siempre. Les dejaré la referencia bibliográfica en la descripción. Se trata de el último capítulo de la obra titulada Maquiavelo y nosotros, de Louis Althusser para los amigos franceses. Y bueno, la voy a leer porque me parece que tiene una serie de consideraciones sobre el príncipe de Maquiavelo que son pues muy valiosas, muy sugerentes, y desde el punto de vista de la teoría del Estado y también desde el punto de vista de la filosofía política, pues de algún modo nos pueden ayudar a pensar la realidad política desde un punto de vista del realismo político, ¿no? Precisamente, que es la corriente filosófica a la que se suele adscribir a Maquiavelo. Entonces, sin más dilación, vamos a leer este último capítulo que consta de 18 páginas, así que vamos a ver si no nos entretenemos mucho con los comentarios, si no esto se nos puede hacer eterno. Entonces, vamos allá. Dice así, pone 5, pero en realidad es el cuarto capítulo. Es el quinto apartado del libro, pero el libro en sí tiene 4 capítulos. Antes de ponernos a leer, podemos introducir esta obra diciendo que Louis Althusser, a lo largo de toda su vida, además de estar internado en los sanatorios mentales durante las épocas estivales de verano, pues además de sus clases en la universidad y de sus participaciones en los debates del Partido Comunista Francés, del cual él era militante, pues se reunía con una serie de profesores amigos y sobre todo de estudiantes amigos con los cuales realizaban seminarios de lectura de Maquiavelo, de Montesquieu, de Spinoza. De hecho, el grupo en cartas, el propio Althusser va a llamar a este grupo de personas cuya relación era una relación de amistad y de profundo amor por la filosofía política como el grupo Spinoza, ¿vale? Entonces, a raíz de este grupo Spinoza, la cuestión es que Althusser pues iba tomando notas, iba de algún modo preparándose los seminarios y reflexionando acerca de las cuestiones que en los cafés y en los momentos de discusión y de lectura común pues iban poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces, como digo, este es el contexto de la obra. Vamos allá. Vamos a leer. La práctica política del príncipe nuevo. La práctica política del príncipe queda naturalmente expuesta a continuación de los 11 primeros capítulos de El Príncipe, que acabo de analizar. Es abordada en los capítulos 11, del 11 al 23. En este análisis, Maquiavelo deja prácticamente de lado el problema del puro comienzo, puesto que es inasignable. Supone que las cosas ya han comenzado, y que el proceso conjunto del devenir príncipe y del devenir Estado está ya en marcha. La cuestión que plantea y trata es, entonces, la de la práctica política que el príncipe debe observar en un primer momento para llevar a cabo este proceso. Lo que quiere decir con esto es que no hay un estado de naturaleza en Maquiavelo del cual se parte a nivel hipotético y del cual se deriva una especie de contrato social o Estado, sino que en Maquiavelo siempre hubo Estado o siempre hubo dominación, ¿no? Se puede leer en la primera frase del Príncipe cuando Maquiavelo dice que todos los dominios del hombre pues han sido y son estados bajo la forma de principado o bajo la forma de república. Bien, junto con Spinoza también va a suponer que no existe tal discontinuidad entre un supuesto estado de la naturaleza y un estado civil o un estado con mayúsculas, ¿no? Bien. Para comprender la teoría de Maquiavelo es necesario hacer 3 precisiones.
En primer lugar, el Estado es dirigido por un príncipe, pero la práctica del príncipe es ininteligible si no se sabe que ese Estado es un Estado enraizado en el pueblo, un Estado popular. La naturaleza popular del Estado determina la práctica política del príncipe. El Estado de que trata la práctica política del príncipe no es el Estado en sentido amplio, es decir, la organización social de un pueblo en todas sus manifestaciones, economías, económicas, políticas, etc. Es el Estado en sentido restringido, político, como forma de poder de Estado, como poder de Estado detentado por un individuo y ejercido por lo que la tradición marxista ha llamado el aparato de Estado. Cuando Maquiavelo analiza la práctica política del príncipe, analiza la práctica del detentador del poder de Estado. Analiza, pues, los medios que forja o utiliza, que constituye y pone en práctica para ejercer el poder de Estado, es decir, lo que nosotros podemos llamar el aparato de Estado. En tercer lugar, este Estado, del que Maquiavelo dice en algún lugar que es una máquina, se descompone a primera vista en tres elementos. En un extremo, el aparato de la fuerza, representado por el ejército. En el otro extremo, el aparato del consentimiento, representado por la religión. Y por todo el sistema de ideas que el pueblo se hace del príncipe. Entre ambos, el aparato político-jurídico, representado por el sistema de leyes, resultado provisional y marco institucional de la lucha entre las clases sociales. Fuerzo apenas las definiciones de Maquiavelo para inscribirlas en una terminología que anticipa evidentemente la teoría marxista. En Maquiavelo, los instrumentos de la fuerza, a saber, el ejército, los instrumentos del consentimiento, es decir, la religión y la reputación del príncipe, y los instrumentos de la canalización de los humores opuestos, a saber, las leyes. Son partes del Estado, constituyendo sus medios, su cuerpo y su mecanismo. Ser un príncipe nuevo es saber forjar el ejército, estos instrumentos de poder de Estado, o hacerse cargo de ellos, la religión, y saber ponerlos en práctica para realizar una política popular. Dado que estos tres instrumentos se encuentran en el Estado, en particular, dado que la fuerza no figura sola, sino combinada con las leyes y el consentimiento del pueblo, el Estado es todo lo contrario a una tiranía, y puede así ser popular. Es lo que vio bien Gramsci, quien encontraba en la combinación fuerza-consentimiento nociones que le remitían a la definición marxista del Estado, una hegemonía, consentimiento, cubierta de coerción, fuerza. No voy a leer los notas a pie de página porque si no se eterniza el asunto. Continúo. Ya hemos hablado de las leyes. Las dejaremos de lado para antes que nada ocuparnos de los otros dos elementos, el ejército y la ideología. Sobre el ejército, las tesis de Maquiavelo son impresionantes, no solamente por su coherencia, sino sobre todo por su penetración y agudeza política. No en vano Spinoza llamará a Maquiavelo como acutísimos, ¿no? Acutísimus, como el más agudo. Sigo leyendo. Anticipan no solo las posiciones jacobinas de la Revolución Francesa, sino también las conocidas tesis de Clausewitz, Engels y Mao Zedong sobre el ejército y la guerra. Por supuesto, Maquiavelo utiliza un lenguaje cuya terminología no es idéntica a la jacobina o a la marxista, pero sus tesis maestras son claras y de una sorprendente penetración teórica y política. Para aclarar lo que sigue, las reagrupo bajo 4 tesis principales. Primera tesis. El ejército es el aparato de Estado por excelencia. El primer aparato, lo que constituye al Estado como fuerza y le da una existencia material real, es decir, política e histórica.
Un príncipe sin ejército no es más que un profeta desarmado, semejante a Savonarola. Este había recurrido a la religión, a la ideología, es decir, al otro atributo esencial del poder del Estado. Le faltaba el premio absoluto, el atributo número uno del poder del Estado, el aparato de Estado de la Fuerza Armada. De ahí que todos los profetas armados hayan vencido y los desarmados fracasado. La oposición del profeta, les dejo aquí las notas por si quieren detener el vídeo y consultarlas. Sigo. La oposición del profeta desarmado respecto al profeta armado ilustra y fija la oposición entre un príncipe que solo se apoya en la ideología o en las leyes, que por uno u otro medio se beneficia de la adhesión popular, pero no dispone de la fuerza armada, y un príncipe que dispone de la fuerza armada y es además capaz de apoyarse en las leyes y en la ideología popular. El primero está abocado a la derrota, el segundo puede esperar la victoria. Este hecho pone en evidencia la doble función del Estado, de fuerza y de consentimiento ideológico, bajo el primado, no obstante, de la fuerza. Así pues, el primado del ejército como aparato de Estado sobre la ideología y las leyes. Segunda tesis. Es necesario considerar al ejército, su constitución, su formación y su empleo, ante todo desde el punto de vista de la relación de la política. Por remitir a dos fórmulas célebres, es necesario, en primer lugar, considerar la guerra como la política continuada por otros medios, y en segundo lugar, es necesario, en las cuestiones militares, colocar la política en los puestos de mando. Maquiavelo es el primer teórico consciente, explícito y consecuente del primado de lo político sobre lo militar, en las cuestiones militares mismas, del primado de la política sobre la técnica militar. Maquiavelo es el primer teórico que somete consciente y sistemáticamente las cuestiones técnicas del Estado y de la guerra al primado de la política. Para hacernos una idea de esto, Maquiavelo es célebre, por ejemplo, por haber rechazado como erróneo el conocido adagio de que el dinero es el nervio de la guerra. Para él, el nervio de la guerra es tener buenos soldados. Maquiavelo es igualmente conocido por haber sometido el uso de ciudadelas o fortalezas a una crítica radical. Estas no son soluciones, ya que son errores políticos. La fortaleza no es un monumento de arquitectura, sino un error político. Las ciudadelas de piedra y de hierro son expedientes peligrosos. Las verdaderas ciudadelas de un príncipe son su pueblo y sus soldados, su pueblo en armas. Maquiavelo también es conocido por haber denunciado la ideología de los técnicos militares de su tiempo, quienes consideraban que el arma absoluta de la artillería trastornaría todas las reglas de la guerra. Contra ellos, Maquiavelo sostiene que la virtud, es decir, la valentía militar y política, tendrá siempre la última palabra en el campo de batalla, incluso y sobre todo si la intervención de la artillería produce su efecto al forzar a los soldados al combate cuerpo a cuerpo. Tercera tesis. Acabamos de enunciar sucesivamente dos tesis. La primera afirmaba, dentro del Estado, el primado de la fuerza sobre el consentimiento, el primado del ejército sobre la ideología. Ahora bien, acabamos de ver que, a propósito de este mismo ejército, la segunda tesis afirma el primado de la política sobre el ejército. La primera tesis queda así sometida a la segunda. Es la segunda la que le da su verdadero sentido. Si hubiéramos mantenido la primera, habríamos podido, en efecto, reducir el poder de Estado al ejercicio de la fuerza pura, al empleo técnico del ejército combinado con los efectos subordinados del consentimiento. La segunda tesis repara este posible error, ya que define la fuerza, el ejército, como sometido a la política.
De ello resulta que la Fuerza Armada no es más que la realización de la política en esa región del Estado que emplea la violencia. Ahora bien, es la política misma lo que se realiza en las leyes y en la ideología. La dualidad fuerza-consentimiento, ejército-ideología no es entonces antagonista. No existe de un lado la violencia y del otro la persuasión. Esta dualidad realiza dos formas necesarias del poder de Estado bajo una misma dominación, la de la política popular y nacional del príncipe. Cuarta tesis. El sistema así definido, unidad de la fuerza armada, de las leyes y de las formas de consentimiento popular, es decir, el sistema de la política militar y de la política ideológica en el Estado popular, puede caracterizarse por una consigna que lo domina todo. El príncipe debe contar con sus propias fuerzas, entendiendo por ello sus fuerzas en sentido estricto, su ejército y sus fuerzas en sentido amplio. Ambas son las mismas. Las fuerzas del príncipe son las de su pueblo. El príncipe debe forjar fuerzas que sean suyas, propiamente suyas, apoyarse en sus propias fuerzas, contar con sus propias fuerzas, para ser enteramente dueño de sus propias fuerzas. Tal es el leitmotiv constante de Maquiavelo. Hemos visto cuál era el sentido general de esta tesis en relación entre la fortuna y la virtud. Ahora vamos a verla obrar en la política militar. Una vez expuestas estas notas, la teoría maquiavelana del ejército del príncipe nuevo, habría que decir la teoría del ejército nuevo. Se comprende fácilmente. Habría que decir que la teoría del ejército nuevo se comprende fácilmente. Por cierto, falta una tilde en el fácilmente. No solo me equivoco yo, también hay erratas en el texto. En fin, sigo. Pero también reserva sorpresas. He aquí sus momentos esenciales. Dado que en todas las cosas hay que hacer tabla rasa con el pasado, esto es, no de los grandes ejemplos de la antigüedad, sino de las formas actuales que pertenecen a un pasado superado. Maquiavelo comienza por rechazar tres tipos de tropas o ejércitos que tienen en común un solo y único rasgo, a saber, que el príncipe no puede contar con sus propias fuerzas, con fuerzas que sean las suyas propias. Estos tres tipos de ejércitos o de tropas son los mercenarios, los auxiliares y los ejércitos mixtos. La segunda parte del príncipe comienza en el capítulo 12 con ese rechazo. Las tropas mercenarias son inútiles y peligrosas. ¿Por qué? Porque solo se mantienen por el dinero. No tienen otro interés ni otro motivo que las mantenga en el campo de batalla que una triste soldada, que no basta para que no quieran morir por ti. Desean ser tus soldados mientras no declares la guerra, pero en cuanto estalla, no piensan más que en dejarte o en huir. Las tropas mercenarias resultan, por lo tanto, inútiles, pero son también peligrosas, puesto que, si por casualidad cuentan con un buen jefe mercenario, este puede volverse contra el príncipe. Y si las tropas no se rebelan contra él, no obstante, forman bandas que saquean el país. Las tropas auxiliares son aún mucho más peligrosas que las mercenarias, ya que ni siquiera dependen del príncipe para el salario. Las envía un príncipe extranjero, tienen otro amo, cosa que desencadena otra serie de acontecimientos. Estas armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero para quien las llama son casi siempre perjudiciales, porque si pierdes, quedas deshecho, y si ganas, te conviertes en su prisionero, hasta el punto de que es preferible perder con las propias tropas que vencer con las de otros, ya que las armas ajenas o te vienen grandes, o te pesan o te oprimen. En el caso de los mercenarios no tienen del todo jefe, no son pueblo, están ahí únicamente por el dinero, que solo les anima al pillaje, sin ser así posible vincularles ni a su patrón ni a su país. En el caso de las tropas auxiliares tienen un amo y un país, pero no es el príncipe, es un otro.
están ligados a su amo del exterior, y quien recurre a ellas queda atrapado en la trampa de ese otro, entregado a sus tropas, queda así entregado a sus designios políticos. Por esta razón, las tropas auxiliares son todavía más peligrosas que los mercenarios. Los ejércitos mixtos comprenden gentes del país y mercenarios. Ejemplo, Francia. Carlos VII supo liberar a Francia de los ingleses porque él se dio cuenta de esa necesidad de armarse con tropas propias. Estableció en su reino el arma de la caballería y de la infantería. Pero su hijo Luis XI abolió la de la infantería y empezó a soldar suizos como soldados de infantería. Grave error, pues al disolver su infantería, supeditó su caballería a ejércitos ajenos. Veremos qué ocurre con la infantería. Los ejércitos de Francia han sido, pues, mixtos, en parte mercenarios y en parte propios. Armas estas en conjunto mucho mejores que las simples auxiliares, o simplemente mercenarias, y muy inferiores a las propias, porque el reino de Francia sería invencible si hubiera mejorado o al menos mantenido la organización de Carlos. Hay, por lo tanto, por orden de inconveniente decreciente, 4 tipos de ejércitos: los auxiliares, los mercenarios, ambos condenables sin apelación, y esta condena surge de numerosos ejemplos de la historia de Italia, en los cuales los príncipes cometieron la imperdonable falta de confiarse a los auxiliares y a los mercenarios. Existe después una forma intermedia: los ejércitos mixtos, en parte nacionales, en parte mercenarios, y finalmente los puramente nacionales, los únicos buenos. Comprender que hay que recurrir a ellos y únicamente a ellos es el previo absoluto para ser un príncipe nuevo. Aquí todavía las acciones de César Borgia pueden servir como prueba. Este duque entró en la Romaña al mando de sus tropas auxiliares, totalmente francesas. Pero no pareciéndole luego tales armas seguras, recurrió a las mercenarias, y, habiéndolas encontrado después en la práctica variables, desleales y peligrosas, las suprimió y se decidió por las propias. Se convirtió así en dueño absoluto de sus tropas. César ha aplicado de ese modo la crítica de Maquiavelo para producir prácticamente su conclusión. ¿Qué es un ejército propio? Los ejércitos propios son aquellos que están compuestos o por súbditos, o por ciudadanos, o por siervos tuyos. Los demás son mercenarios o auxiliares. El ejército nuevo será entonces un ejército popular. No se trata tan solo de una denominación genérica, se trata de una determinación política. La idea de Maquiavelo no consiste únicamente en rechazar a los mercenarios o a los ejércitos que no sean propios. Consiste en una nueva concepción política del reclutamiento y de la organización del ejército. Constituir un ejército popular es dar armas a una parte del pueblo para que hasta entonces carecía de ellas. Es, además, hacer que el pueblo armado juegue un papel en la organización y el funcionamiento del ejército. Es decir, la milicia, ¿no? Se está refiriendo a eso, ¿no? La milicia es el verdadero ejército popular. Al final, todos los ciudadanos deberían saber manejar un arma y saber defender a su país, ¿no? Eso haría que el país fuese muchísimo más fuerte, ¿no? A nivel político, que en definitiva es donde se corta el bacalao. Pero bueno, supongo que volver a poner la mili obligatoria, aunque a Maquiavelo le gustaría mucho, pues al resto de la sociedad no le parecería tan bien. Sigo. Este objetivo se alcanza tomando 2 medidas: el reclutamiento para el ejército de gentes de las capas populares urbanas y rurales, bajo la forma de milicias populares permanentes. La innovación esencial de Maquiavelo consiste, desde este punto de vista,
en extender masivamente el reclutamiento a los campesinos y hacerles entrar en las milicias permanentes. Se trata de la amalgama campo-ciudad, ciudad-campo. En segundo lugar, una reorganización del ejército que asegure a la infantería la preponderancia sobre la caballería. Se trata del primado de la infantería. Sobre estos dos puntos, Maquiavelo invierte las ideas reinantes e introduce innovaciones revolucionarias cuyo alcance político es evidente. Se trata de dar un contenido popular al ejército y al mismo tiempo de hacer del mismo la escuela y el crisol de la unidad popular, invirtiendo la relación de fuerzas políticas existentes en él. Al hacer que los campesinos entren en masa en el ejército, se golpea el poder de los señores feudales. Al reunir en la infantería a las capas populares, tanto urbanas como rurales, y al conceder a la infantería preponderancia sobre la caballería, se inicia un proceso de amalgama social y política que al mismo tiempo cuestiona las jerarquías consagradas por el orden feudal y su organización militar. No es solamente el alto orden de la caballería lo que toca su fin, sino que se configura, además, una nueva forma de unidad popular inexistente anteriormente. Hombres de la ciudad y del campo aprenden a convertirse en el ejército que les es común, en un solo y mismo pueblo. Gramsci fue particularmente sensible a este objetivo político de Maquiavelo. Toda formación de voluntad nacional colectiva es imposible si las grandes masas de campesinos cultivadores no invaden simultáneamente la vida política. Es lo que Maquiavelo esperaba obtener con su reforma de la milicia. Es lo que hicieron los jacobinos en la Revolución Francesa. En esa inteligencia de Maquiavelo hay que identificar un precoz jacobinismo, el germen, más bien, más o menos fecundo, de su concepción de la Revolución Nacional. La concepción del ejército de Maquiavelo aparece entonces en toda su claridad y su audacia, verdaderamente revolucionaria. Quisiera insistir en la impresionante lógica política del paso dado por Maquiavelo. Para reseñarlo bien es necesario detallar sus movimientos. En un primer momento hemos mostrado y comprendido que el ejército debía servir para edificar el nuevo Estado, es decir, servir como medio para los fines nacionales y populares. Pero podíamos pensar que la relación del medio con los fines era una relación de exterioridad. El ejército muy bien podría ser un instrumento técnico muerto, la fuerza organizada según las reglas de la técnica militar existente, y al servir al poder como puro medio para la realización de sus fines. Ahora bien, Maquiavelo nos transporta a otro mundo, ya que rechaza y condena el ejército existente, sus formas de empleo, de reclutamiento y de organización, toda la técnica militar vigente, como políticamente incompatibles, para alcanzar su objetivo político. Para este nuevo fin se necesita un nuevo ejército, políticamente compatible con el nuevo fin, y como este popular y nacional. En el segundo momento, Maquiavelo declara que el príncipe debe dotarse de fuerzas propias y para forjarlas debe armar a sus propios súbditos. Bajo esta condición, el ejército, no será ya exterior al fin, la nación, ya que el ejército será nacional. Esto ya es un resultado considerable. No obstante, el punto más poderoso de Maquiavelo no radica ahí. En efecto, podríamos no contentarnos con una consigna. Ejército nacional reclutado entre los súbditos del príncipe. Podríamos contentarnos con esta generalidad, sin buscar lo que yo llamaría las formas específicas materiales de organización que van a transformar este ejército formalmente nacional en un ejército realmente nacional. Si permanecemos en la generalidad, subsiste necesariamente una exterioridad entre el ejército y el objetivo político, y aunque el ejército no es ya extraño al fin, sigue siendo, sin embargo, un medio que sirve para un fin que le es exterior. Pero he aquí el tercer momento, en el que descubrimos que las formas de reclutamiento y de organización del ejército tienen por efecto hacer que el fin
sea interior al propio ejército y que la relación del ejército sea ya en sí misma la realización del fin. La realización del ejército sea ya en sí misma la realización del fin, perdón. No solamente el medio no es exterior al fin, sino que el fin es interior al medio. Porque el pueblo que el Estado se asigna con el fin de unirlo y ampliarlo, lo forma y lo une el ejército de Maquiavelo por el mero hecho de constituirse mediante el reclutamiento popular, la amalgama ciudad-campo, la supremacía de la infantería sobre la caballería. El ejército solo puede servir de medio para una política si es ya la forma realizada de esta política. La mera existencia del ejército de Maquiavelo es algo totalmente diferente de un medio para resolver un problema. Es ya en sí misma la solución de este problema. Maquiavelo afirma de ese modo esta destacable proposición de que los medios propicios para resolver un problema deben ya ser en sí, realizar en sí la solución de este problema. En el plano político, esta posición adquiere la siguiente forma paradójica. El ejército, que es la fuerza dentro del Estado y que como tal puede ser contraria a las formas del consentimiento o distinguirse de ellas, no es solamente una fuerza, es también y al mismo tiempo una institución que social y políticamente influye en el espíritu de los soldados y del pueblo, una institución que forma el consentimiento. El aparato militar ejerce al mismo tiempo una función ideológica. La ideología aparece así en el propio ejército como el otro medio del poder del príncipe. Maquiavelo está convencido de que no escapamos del reino de la opinión, de las opiniones, de los juicios de los hombres. Las relaciones políticas tienen dos caras. Por un lado está la fuerza, por el otro la opinión. No se trata en él de la opinión de tal o cual individuo. Maquiavelo no se propone construir una antropología o una psicología de las pasiones y de las opiniones individuales. A quien se dirige es a la masa, a il vulgo. Declara categóricamente solo existe el vulgo, entiéndase las masas populares. El único objeto que puede interesar a la política, a la práctica política del príncipe, es la opinión del pueblo en su masa. Il vulgo, ya que el vulgo se deja cautivar por la apariencia y el éxito. Y en el mundo no hay más que vulgo, y los pocos no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. El problema de la ideología política y de la práctica política de la ideología queda planteado en Maquiavelo en torno a dos temas. El uno relativamente simple, la religión, el otro muy complejo, la representación del personaje del príncipe en la opinión del pueblo. Maquiavelo parte de la religión como de un dato del que no puede hacerse abstracción, ya que es la ideología de masas dominante existente. Pero no cree en ella a pies juntillas. No interroga en absoluto a la religión ni por su origen ni por sus títulos religiosos. La considera desde un punto de vista factual, únicamente político, como un instrumento, junto al ejército, para la fundación, la constitución y la duración del Estado. La trata como una realidad existente definida por su función política. La interroga únicamente en realidad por la cuestión política de las condiciones y de las formas de su utilización y de su transformación. Maquiavelo habla de la religión en el libro primero de los discursos, inmediatamente después de haber elaborado su teoría de la fundación de un Estado nuevo por una sola persona, y consagra numerosos capítulos a la religión de los romanos. Su tema fundamental es el siguiente. Lo único que hizo Rómulo fue sentar los primeros fundamentos de Roma y diseñar sus leyes. Era necesario todavía obtener la obediencia del pueblo y darle forma. Era un pueblo feroz, que Numa tenía que acostumbrar a la obediencia y conformarlo en las artes de la paz. Para ello recurrió a la religión, como al sostén más necesario de la sociedad civil. La continuación del texto muestra la función de la religión. Es la condición
de la obediencia militar, de la obediencia a las leyes. Permite también, recurriendo a la autoridad de los dioses, obligar al pueblo a aceptar la introducción de instituciones nuevas, así como todas las decisiones cruciales en los momentos críticos. Así pues, los reyes, cónsules y jefes de guerra romanos supieron obtener la adhesión del pueblo y de los soldados porque supieron hacerse maestros en el arte de manipular los auspicios e interpretar la víspera de las batallas, el comportamiento de los pollos sagrados, que, por otra parte, nunca quieren picotear. No puedo entrar en detalles de estos ejemplos con frecuencia realmente punzantes en los que Maquiavelo es todavía más cínico que sus modelos. Si queremos comprender el sentido de estos argumentos, es necesario analizar la fórmula siguiente. La religión es el sostén más necesario de la sociedad civil. ¿Por qué sostén? Porque el más necesario. El término sostén designa la función ideológica de la religión. La religión incorpora al pueblo a las instituciones existentes, obtiene obediencia y sumisión a las prescripciones del ejército y de las leyes. Esta adhesión, este consentimiento popular, es indispensable para el funcionamiento de ambos. Sin religión no hay ejército ni leyes. Significa, sin el sostén de la ideología, no hay consentimiento popular del Estado. Se trata, por supuesto, de la ideología, ya que la religión obtiene este consentimiento popular sin violencia, solo mediante la idea y el temor de Dios. Si la vinculación al culto de la divinidad es la mayor garantía de la grandeza de las repúblicas, el desprecio de la religión es la causa más cierta de su ruina. Todo Estado en el que no exista el temor al Ser Supremo debe perecer, si ese temor no es sustituido por el temor al propio príncipe, quien suple la falta de religión. La esencia de la religión es entonces el temor, del que veremos que es la forma más económica y más segura de la ideología. Pero al mismo tiempo la religión es el sostén más necesario, porque, temor por temor, el temor a los dioses presenta una inmensa ventaja respecto al temor del príncipe, de ser constante y de no estar expuesto a las vicisitudes de la existencia política de un individuo, quien no solo puede morir, sino que también puede cometer faltas. De ahí la regla política fundamental. Es deber de los príncipes y de los jefes de una república mantener en sus fundamentos la religión que se profesa, ya que nada es más fácil que conservar a su pueblo religioso, es decir, bueno y unido. Asimismo, todo lo que tiende a favorecer la religión debe ser bienvenido, incluso cuando se reconociera su falsedad. Cuando se piensa en la tunda que Maquiavelo propina a los estados pontificios y específicamente a lo que él considera la tradición del papado, se percibe que estas líneas sobre la religión son, en verdad, las de una gran política. Dejo de lado toda una serie de problemas importantes relacionados con el primado de la política y del Estado sobre la religión, y sobre todo con la denuncia de la traición de la religión cristiana por la Iglesia romana. Debemos a los curas el hecho de no tener ya religión, y con la definición de la verdadera religión que Maquiavelo sueña para su Estado, la religión inspirada en Roma, una religión propiamente política, una religión que forma a los hombres no en la renuncia y en la debilidad, sino en la fuerza y en la acción, en una palabra, en la virtud. A través de todas estas cuestiones aparece cierta concepción de la religión como ideología política y moral de masas que presenta un doble rostro: el temor, que retiene a los súbditos en la obediencia, y la virtud, que inspira una conducta y acciones dignas del Estado. Ahí la religión juega de algún modo el papel de una ideología de base, una ideología general y constante, sobre cuyo fondo va a desarrollarse esta particular forma política que concierne a las relaciones que existen entre el pueblo y el príncipe, bajo la forma de la representación del príncipe en la opinión del pueblo. Puede decirse, en efecto, que en Maquiavelo la representación del príncipe en la opinión del pueblo es un verdadero medio del poder de Estado, y que desde este punto de vista puede ser considerada como parte de la ideología del Estado, por no decir como aparato ideológico de Estado. Para comprender el mecanismo de esta representación,
Debemos pasar tras la escena, tras la representación, y descubrir al actor, el príncipe. ¿Quién es el príncipe? El príncipe no es un individuo particular, ordinario. Recordamos la pequeña frase de Maquiavelo sobre la aventura particular por la que tiene que pasar el príncipe. Este devenir príncipe exige una práctica larga, pero en su esencia, incluso recién convertido en príncipe, el príncipe no es ya un hombre particular, es un individuo político, absolutamente definido por su función política, por la existencia necesaria del Estado bajo los rasgos de un individuo, pero es la existencia individual del Estado. El individuo particular persigue la satisfacción de sus necesidades o de sus pasiones. Está sometido a las categorías de la religión y de la moral. Es juzgado según la alternativa de la pareja moral, vicios-virtudes. En su perfección, es la virtud moral quien le define. El príncipe pertenece a otro orden de existencia. No es la satisfacción de sus necesidades lo que le mueve, ni el saciar sus pasiones lo que le debe guiar. Él escapa a las categorías morales de vicio y virtud, ya que persigue otro fin bien distinto, un fin histórico, el de fundar, consolidar, ampliar un Estado que dure. Su perfección no está en la virtud moral, sino en la virtud política, es decir, en la excelencia de todas las virtudes políticas, de carácter, de inteligencia, etc., inherentes a él que le permitan cumplir su tarea. En este ámbito de existencia, el príncipe solo puede ser juzgado a partir de un criterio, el éxito. Literalmente se le puede aplicar en todo su rigor el adagio solo cuenta el resultado, a condición, sin embargo, de comprender bien que este resultado está él mismo definido por la tarea histórica del príncipe, que es únicamente este resultado lo que ahí cuenta, y ningún otro. Solo cuenta el resultado conforme a esta tarea. Todos los otros son condenados. Estamos en las antípodas de un vulgar pragmatismo. Solo el resultado cuenta, pero solo el fin es juez del resultado que cuenta. En esta perspectiva se puede pensar, pues, la relación de la virtud política con la virtud moral y con los vicios morales. La virtud no es lo contrario de la virtud moral, es de un orden diferente. No incluye la virtud moral, ocupa, en relación a esta, una posición que puede incluirla, pero excediéndola. De este modo, la virtud puede tomar la forma de la virtud moral, pero entonces hay que decir que el príncipe es moralmente virtuoso por mor de la virtud política, y Maquiavelo desea que lo fuera lo máximo posible. Pero la virtud ocupa, con relación a la virtud, una posición tal que vuelve al príncipe capaz de no ser bueno, como dice Maquiavelo, capaz incluso de cometer un crimen, un parricidio, sic Rómulo, un asesinato, de faltar a la fe jurada, Borgia, etc. Aquí también solo cuenta el resultado, es decir, la tarea histórica que nosotros conocemos, pero no puede decirse que sea virtud el asesinar a sus ciudadanos, traicionar a sus amigos, no tener palabra, ni piedad ni religión. Escribe Maquiavelo a propósito de la feroz e inhumana crueldad, así como de las innumerables maldades de Agatocles. Maquiavelo retoma este tema a propósito de la crueldad cuando se la emplea constantemente. No cesa de crecer, se convierte en un engranaje, y es mala, por el contrario, cuando en los albores de la constitución del Estado resulta indispensable atestar un gran golpe. La crueldad puede ser necesaria y buena. Buena puede llamarse esta crueldad si puede decirse que el mal alberga el bien, que se propina por la necesidad de afianzarse en el poder y sobre las que luego no se insiste, sino que por el contrario se convierte en lo posible en una gran utilidad para los súbditos. Fundar el Estado, buscar y alcanzar el bien de los súbditos, este es el resultado que cuenta y que juzga la virtud como virtudes y vicios morales que el príncipe ha aceptado y practicado por virtud. Moral, siempre que sea posible, inmoral cuando el resultado político lo exija, pero siempre por virtud. Moral por virtud, inmoral por virtud. Así es el príncipe, ese individuo singular que no es un individuo particular,
Esta es la razón por la que la virtud del individuo príncipe nada tiene que ver con el individualismo de la conciencia moral, ni con el individualismo de la potencia, ni con el esteticismo del brío. Aun siendo el atributo de un individuo, la virtud no es la esencia interior de la individualidad. Ella no es más que el reflejo, tan consciente y responsable como sea posible, de las condiciones objetivas de la realización de la tarea histórica de la actualidad en un individuo príncipe. Una vez definida la forma de existencia del individuo príncipe y comprendido que no es un individuo particular, una vez entendida su posición de excepción que hace que en él la virtud gobierne sobre el uso del vicio y de la virtud en la realización de su tarea histórica, es necesario examinar la estructura o la composición orgánica de este personaje público. Es preciso saber cómo actúa, cuáles son los principios de su práctica política. El mecanismo del príncipe es expuesto en el capítulo 28 del Príncipe a propósito de la cuestión de cómo los príncipes han de mantener la palabra dada. No es casualidad, dice Maquiavelo, si los antiguos dieron a sus grandes hombres el centauro como maestro político, sugiriendo que los príncipes habrían de convertirse en semejantes de ese ser extraño, medio hombre, medio bestia. De hecho, el príncipe debe ser doble. ¿Por qué doble? Porque hay dos modos de combatir, uno con las leyes, el otro con la fuerza. El primero es el propio de los hombres, el segundo de las bestias. Pero, puesto que el primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Por lo tanto, es necesario que un príncipe sepa actuar según convenga, como bestia y como hombre. Vamos por tierras conocidas. La práctica política del Estado debe combinar la fuerza animal y el consentimiento humano. Pero veamos esto más de cerca. ¿Qué quiere decir actuar como hombre? Quiere decir gobernar con las leyes, es decir, con las leyes morales, respetando las leyes morales como la bondad, la fidelidad, la liberalidad, el mantenimiento de la palabra dada, etc. En consecuencia, queda claro que para obtener el consentimiento del pueblo es indispensable practicar las virtudes morales, que actúan sobre los espíritus por su prestigio y su reconocimiento, sin ninguna violencia. Pero cuando las leyes son impotentes, es necesario también recurrir a la fuerza, actuar como bestia. Ese es el reverso del príncipe. Aquí no se trata de virtud moral, sino de la violencia, de la que nosotros sabemos que solo cuenta el resultado, ya que no es la violencia que destruye, sino la que repara, la que es buena. La práctica de la fuerza es extraña a la moral, es lo opuesto a la práctica de las leyes. Parece entonces que hayamos agotado la cuestión, que un príncipe sepa ser medio bestia y medio hombre, pues sin ambas naturalezas no podrá mantener su poder. No obstante, nos espera una sorpresa, que es considerable, ya que la bestia, destinada a representar la fuerza como el hombre, estaba destinado a representar las leyes. Se desdobla. El príncipe que debe practicar la bestia ha de elegir no una, sino dos bestias como modelos, el león y el zorro. Es, pues, necesario ser zorro para conocer las trampas y león para atemorizar a los lobos. En las páginas 348-349 queda precisado el sentido de este desdoblamiento. El león es la fuerza feroz, el zorro, por el contrario, es la artimaña y la astucia. El contexto no deja ninguna duda. Ser zorro es ser el maestro de la artimaña, para saber distinguir las trampas que a uno le tienden y las que uno debe ser capaz de tender para apresar a otros. Ser maestro de la artimaña y de las trampas no solamente en los actos de guerra, emboscadas, fingimientos, etc., sino en general en el gobierno de los hombres. Ahora bien, lo que resulta pasmoso en esta división, en este desdoblamiento de la bestia, es justamente que la bestia, que es la fuerza, se desdoble en fuerza león y artimaña zorro, cuando aparentemente la artimaña, el arte de engañar, no tiene nada que ver con la fuerza. No es una división de la fuerza, sino algo totalmente diferente, que
hemos de ofrecer algunas precisiones para responder a esta cuestión. Podemos, para empezar, decir que no habría dos maneras de gobernar a los hombres, por las leyes y por la fuerza, sino tres: por las leyes, por la fuerza y por la artimaña. Pero desde que se enuncia esta proposición, se avisa que la artimaña no es un gobierno como los demás, que no se halla en el mismo plano. Las leyes exigen, digamos, como instituciones, reglas reconocidas y opiniones de los hombres. La fuerza existe, digamos, como ejército. Pero, por el contrario, la artimaña no tiene ninguna existencia objetiva. No existe. Si la artimaña es una forma de gobernar, al no tener existencia, tan solo puede ejercerse apoyándose bien en leyes, bien en la fuerza. La artimaña no es entonces una tercera forma de gobierno. Es un gobierno de segundo grado, una manera de gobernar a las otras dos formas de gobierno, la fuerza y las leyes. Cuando la artimaña utiliza al ejército, es artimaña de guerra. Cuando utiliza las leyes, es engaño político. La artimaña abre así, más allá de la fuerza y de las leyes, un espacio de desviación de la existencia de la fuerza y de las leyes, en el que la fuerza y las leyes se reemplazan, se fingen, quedan contrahechas y dadas la vuelta. El dominio de la artimaña en el príncipe es la distancia que le permite, a voluntad, jugar sobre y con la existencia de la fuerza y de las leyes, y, en el sentido más fuerte de la palabra, simularlas. Dejemos de lado el uso astuto de la fuerza, del que Maquiavelo da innombrables ejemplos a propósito de las estratagemas de guerra, y fijémonos en las leyes. Es sobre todo de ellas de lo que se trata. El capítulo en el que Maquiavelo habla del centauro, del príncipe hombre bestia, se abre con estas palabras: todos sabemos cuán loable es un príncipe mantener la palabra dada y vivir con integridad, conforme a las leyes, y no con artimañas y engaños. La oposición leyes morales, artimaña, es aquí flagrante. Maquiavelo añade: sin embargo, se ve por experiencia en nuestros días como aquellos que han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar mediante artimañas el ingenio de los hombres. La oposición leyes-artimaña nos descubre aquí dos casos límites: el del príncipe, que gobierna solamente mediante leyes, virtud moral, buena fe, voluntad, y el príncipe que gobierna mediante la artimaña, engañando el espíritu de los hombres. El primero es loable, pero ¿y el segundo? Justamente esta oposición leyes-artimaña contiene la respuesta a la pregunta que nosotros nos hacemos. La artimaña se opone a las leyes como la inmoralidad a la moralidad. Servirse de ardides con las leyes es, en efecto, embaucar el espíritu de los hombres. Es engañarles, con mentiras y trampas. Se comprende entonces por qué Maquiavelo coloca la artimaña bajo la categoría de la bestia, y no del hombre. Actuar como hombre es practicar las virtudes morales. Actuar como zorro es practicar una violencia no violenta, el vicio de todos los vicios, la falta de fe, la picardía. Comprendemos entonces por qué la artimaña, que es facultad animal, y por qué su inmoralidad está próxima a la fuerza. Es emparejada con las leyes como su contrario y es un gobierno de segundo grado. En efecto, la artimaña es la capacidad de gobernar inmoralmente mediante leyes. Es el arte de fingir que se observan las leyes violándolas totalmente o torciéndolas. Es la necesidad y la inteligencia del no ser bajo las apariencias del ser y viceversa. Sin embargo, todo este razonamiento, que es justo, no tiene sentido si pone en claro su presuposición, a saber, la existencia de las leyes y del gobierno mediante las leyes, en el sentido de que tiene esta proposición en el capítulo 28 del Príncipe de Maquiavelo, en el que las leyes designan las leyes morales, las virtudes morales. Para poder obrar mediante artimaña con las leyes es necesario, en efecto, que existan y sean reconocidas y que sean tales que no se puede hacer abstracción de ellas. Es aquí donde encontramos el problema de la representación del príncipe en la opinión del pueblo.
Cuando hemos dicho que la fundación del Principado Nuevo por el Príncipe Nuevo debe hacer abstracción de toda forma existente, se trataba de toda forma política existente. Ahora bien, allí donde se establezca el Príncipe Nuevo encontrará hombres los cuales tendrán costumbres y obedecerán a las leyes religiosas y morales. En una palabra, hombres sometidos a representaciones, opiniones, lo que nosotros podemos anacrónicamente llamar ideologías. No se trata de la opinión de tal o cual individuo, sino de la opinión de la masa, de que Maquiavelo llama el vulgo. En este mundo solo existe el vulgo, y los pocos no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Lo que los individuos pueden hacer en particular, por ejemplo, mofarse de la ley religiosa o moral, eludir sus prohibiciones para satisfacer sus pasiones o su ambición, importa poco. Incluso cuando violan la ley, la proclaman y la reconocen. Es la ley reconocida lo que gobierna sobre su propia transgresión. Por otra parte, Maquiavelo considera en el fondo que la mayoría del pueblo, del vulgo, está conforme con la ley. Los humildes, que son mayoría, no desean más que la seguridad de sus bienes y de sus personas, en particular de sus mujeres. Es el pequeño número quien se mueve impulsado por la pasión y la ambición de poder, y quien está dispuesto a cualquier cosa para servirlas. Tal es, entonces, en este dominio, la realidad que todo lo gobierna, la existencia de una ideología religiosa y moral de masas. La consecuencia de esto es simple. Si el príncipe quiere alcanzar sus fines nacionales y populares, debe comenzar por respetar la ideología del pueblo, incluso y sobre todo si quiere transformarla. Debe procurar que toda acción política, toda forma de práctica política, intervenga y se mantenga realmente en el elemento de esta ideología. Debe así hacerse cargo, asumir, adelantarse, inscribir en su propia práctica política los efectos ideológicos de su propia práctica política. Y como el príncipe es, en sentido propio, la figura del Estado, debe, por consiguiente, tratar de que la representación que el pueblo se haga de la figura del príncipe se inscriba en la ideología popular para producir en ella efectos que favorezcan su política, puesto que esta representación juega un papel capital en la constitución del Estado, en la unión de los súbditos en su educación. Aquí es donde interviene la artimaña, y lo hace ante todo porque puede intervenir. Y puede hacerlo porque el pueblo está hecho de tal modo que se fía más de la apariencia que de la realidad. Los hombres en general juzgan más por las apariencias que por la realidad, que a todos es dado ver, pero a pocos tocar. Todos ven lo que pareces, pero pocos sienten lo que eres, y esos pocos no se atreven a ponerse a la opinión de la mayoría. Que los hombres crean en las apariencias estaba ya presupuesto en su adhesión a las evidencias de la religión, de las ceremonias de culto, de los milagros, verdaderos o falsos, así como a las evidencias de las costumbres y de la moral. Se sigue de ello que nada es más fácil que engañarlos. Los hombres son tan crédulos y tan sumisos a las necesidades del momento que el que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Entre todos los engaños posibles hay uno que le interesa al príncipe, el engaño por excelencia, aquel que presenta a los hombres la apariencia misma en la que ellos creen, que reconocen, en la que se reconocen, digamos, en la que su ideología se reconoce en ellos, la de las leyes morales y religiosas. Volvemos así a la relación entre la artimaña y las leyes, y además a la relación entre las virtudes morales y la virtud. El precepto de Maquiavelo de que se necesita saber o bien colorear esta naturaleza, o bien fingirla, o bien disfrazarla, se encuentra en un precepto más general. El príncipe debe saber no ser bueno. Para comprender la necesidad de la artimaña, es necesario volver a la tarea histórica del príncipe, a la situación excepcional que se le impone, a los medios que está obligado a emplear y a su virtud. Si consideramos los extremos de su práctica, encontramos por una parte que debe ser bueno y virtuoso en la medida de lo posible,
y por otra, que debe aprender a no ser bueno, esto es, a practicar el mal. Pero incluso cuando el príncipe es reducido a esta extremidad, debe, si puede, y no siempre es posible, adornar su conducta inmoral como conducta moral y fingir la virtud. Un príncipe no ha de tener necesariamente todas las cualidades citadas, pero es muy necesario que parezca que las tiene. Es más, me atrevería a decir esto, que son perjudiciales si las posees y practicas siempre, y son útiles si tan solo haces ver que las posees, como parecer compasivo, fiel, humano, íntegro, religioso y serio, pero estar solo con el ánimo dispuesto de tal manera que si es necesario no serlo puedas y sepas caminar a todo lo contrario. Vemos, pues, cómo, a través de la representación ideológica de su figura, debe determinarse la política ideológica del príncipe. Podemos caracterizarla diciendo que la política ideológica debe ser sometida al primado de la política a secas. El príncipe debe tener en cuenta la realidad de la política del pueblo e inscribir en ella en su propia representación, que es la figura del Estado. Pero su política ideológica debe ser una política y no una demagogia ideológica. No es cuestión de que el príncipe conforme totalmente su conducta y sus prácticas a la ideología espontánea del pueblo. Debe componer y controlar políticamente su conducta y su representación. Debe saber, en un extremo, que hay vicios que hacen reinar, como ser cruel al comienzo de la constitución de los estados. De entre todos los príncipes, es el nuevo al que le es imposible rehuir la fama, el renombre de cruel, la de ser mezquino en toda ocasión, y no se trata de hacer pasar estos vicios por virtudes, ya que el uso del disimulo sería entonces falta política, pues en ese caso es la reputación de crueldad y de mezquindad lo que actúa políticamente. En el otro extremo, el príncipe debe saber que existen virtudes que hacen reinar: piedad, fidelidad, humanidad, integridad, piedad religiosa, y que es necesario poseerlas o simularlas, pues su reputación actúa políticamente, pero no hace falta comprometerse con ellas, pues la necesidad puede forzar a su renuncia. En todo caso, es la política la que ordena, en función de su fin, la elección tanto de los vicios políticos como de las virtudes políticas, y quien impone su disimulo cuando las circunstancias lo requieren. El objetivo es fijar, mediante la representación de la figura del príncipe, una relación ideológica justa entre el príncipe y el pueblo. Como siempre, Maquiavelo procede mediante el examen de los extremos. De un lado, el odio y el desprecio, del otro, el amor. Excluye radicalmente el primer extremo. El príncipe debe evitar a cualquier precio ser odiado y despreciado, ya que, si odiado, se encontraría en la situación de un tirano, a merced de la revuelta del pueblo. Y si despreciado, no sería príncipe, pues estaría a merced de la insurrección de los grandes. Traducimos: el príncipe debe evitar a toda costa tener el pueblo en contra suyo. Pero ¿el amor no es el voto supremo de un príncipe popular? Maquiavelo lo rechaza también, en términos más moderados, como incapaz de asegurar por sí mismo solo relaciones estables entre el príncipe y el pueblo, ya que el amor es inconstante. Los hombres aman según su fantasía. Mientras les favoreces, son todo tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos, como ya dije antes, mientras no los necesitas. Pero cuando llega el momento te dan la espalda. Es necesario encontrar un vínculo más seguro: el temor. En el capítulo 27 del Príncipe, Maquiavelo escribe: surge de esto una duda. Si es mejor ser amado que temido o viceversa. La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro, pero como es difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de prescindir de una de las dos. La ventaja del temor es que es duradero. El temor se mantiene por un miedo al castigo que jamás te abandona. Pero el temor dura porque es obra del príncipe, quien detenta su causa. Lo que no es el caso del amor.
Los hombres aman según su fantasía y temen de acuerdo con la discrecionalidad del príncipe. Un príncipe sabio debe apoyarse, en consecuencia, en lo que es suyo y no en lo que es de otros. Si se comparan los resultados de este análisis, se ve cómo la relación entre el príncipe y el pueblo queda establecida en la siguiente definición. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer de manera que si no se gana el amor, evite el odio, porque puede muy bien ser temido y a la vez no ser odiado. Esta fórmula del temor sin odio puede parecer dura para el pueblo de un príncipe popular, pero para darle su exacto sentido es necesario desarrollarla. Que el príncipe deba a toda costa evitar ser odiado por su pueblo significa, claro está, que el príncipe debe guardarse, como si del más grave peligro se tratara, de alejarse del pueblo. Pero hay más. El odio posee en Maquiavelo una connotación precisa. Es ante todo el odio del pueblo por los grandes. Por ejemplo, a propósito del reino de Francia, conociendo la ambición de los poderosos y su insolencia, y por otra parte, consciente del odio que el pueblo sentía hacia los grandes. El fundador del reino instituyó el parlamento, el cual golpeó a los grandes y favoreció a los humildes. El odio tiene así una significación de clase. En un temor sin odio, la expresión sin odio significa que el príncipe se desmarca de los grandes y toma partido por el pueblo y contra estos. Pero hay más. El temor sin odio clausura un espacio y abre otro espacio definido. Es la base política mínima a partir de la cual la amistad del pueblo, expresión que Maquiavelo prefiere a la de amor del pueblo, deviene el objeto político decisivo. En efecto, lo que se proscribe es el puro amor del pueblo, sin coerción, pues es precario y versátil, pero lo que se pretende es la amistad del pueblo, la benevolencia popular, sin olvidar nunca la coerción, a disposición del Estado. Maquiavelo vuelve sin cesar sobre este tema, que expresa abiertamente su posición. Por ejemplo, César Borgia. El duque había puesto unos cimientos bien fundados a su poder al tener toda la Romaña con el ducado de Urbino y pareciéndole sobre todo haberse ganado la adhesión de la Romaña y de todos aquellos pueblos que empezaban ahora a gustar su bienestar. Podríamos citar otros muchos ejemplos que no dejan ninguna duda. La teoría del temor sin odio es, pues, la teoría del elemento político primordial que consiste en la amistad popular hacia el príncipe. Es también, en los hechos, el reconocimiento de la doble función del Estado popular, la unidad de la coerción y del sentimiento del pueblo, cosa que tanto impresionó a Gramsci de Maquiavelo. Finalmente, para apreciar cabalmente esta política de temor sin odio, es necesario llamarla por su nombre. Es una política ideológica. Es la política en la ideología. También hay que recordar que esta representación de la figura del príncipe en el pueblo representa sobre el fondo de la religión tan solo una parte de los medios del poder del Estado, estando la otra parte constituida por el ejército. Hay que recordar que de estos dos medios el dominante es el ejército, del que hemos visto cuál es el papel que asume en la reunificación, la formación y la constitución del pueblo en pueblo. Finalmente, hay que recordar que la ideología del Estado, así como la fuerza de Estado, están sometidas como medios a un único y mismo fin, la constitución de un Estado nuevo, un Estado popular, que debe afrontar su tarea histórica, unificar Italia. Tomemos aún un poco más de perspectiva. Si nos representamos la situación de extrema miseria y ruina de Italia, constatamos, en primer lugar, que Italia es una materia que espera únicamente una forma propicia que logre unificarla. 2. Pero que por el contrario, nada se puede esperar de formas políticas que la desfiguran y la afligen, porque éstas son todas antiguas, feudales. Por esta razón, el príncipe debe ser totalmente nuevo y hacerse cargo de su tarea histórica a partir de un principado enteramente nuevo. Se trata de crear una base política. Esta base política
base que debe ser una base política popular, en el sentido que hemos ya aprendido a hablar de base popular, aunque debe ser enteramente nueva y borrar las antiguas formas políticas. Esta base no va a constituirse en el vacío. El príncipe dará forma a los hombres que existan y que llevan los estigmas de las formas feudales de dominación política, en sus costumbres y en sus leyes religiosas y morales. Una vez más, el objetivo político de Maquiavelo no es el de reformar la constitución de un Estado, ni siquiera tomar el poder en las formas de un Estado existente. El objetivo es el de constituir una base política radicalmente nueva. Esta base, para poder existir, deberá ser impuesta por la fuerza, deberá extenderse por la fuerza para poder durar y deberá derribar uno tras otro todos los miserables estados italianos y defenderse por la fuerza contra los estados extranjeros. En estas condiciones se comprende que el ejército sea el instrumento por excelencia del poder del Estado, no solamente del ejercicio del poder del Estado, sino de la existencia misma del Estado, y que el ejército tenga un papel preponderante no solamente militar, sino también político e ideológico, pues el ejército es el crisol de una unión política e ideológica del pueblo, la escuela de formación del pueblo, el devenir pueblo del pueblo. Se comprende entonces la naturaleza política de esta extraña relación del pueblo con el príncipe, el temor sin odio. Esta relación es indispensable para la constitución del Principado nuevo, que sólo puede ser popular, para resistir a las invasiones externas y conquistar los antiguos estados con el objetivo de edificar el Estado nacional. Es indispensable para la educación de los pueblos de los principados y repúblicas conquistados. Si el príncipe sabe producir en sus súbditos el temor sin odio, se garantiza la duración necesaria para su gran diseño, y podrá ganarse a los pueblos conquistados por la guerra o mediante la artimaña. Pero incluso entonces, tan solo se trata del comienzo, ya que el temor sin odio no es más que un medio de un fin que le supera, la base ideológica a partir de la cual podrá ganarse poco a poco la amistad del pueblo. Una última palabra. Sin el temor, sin odio, está bien como tal. Perdón, una última palabra. Si el temor sin odio está bien como tal. Se ve que es la solución obligada de un problema político que vincula la constitución del Estado Nacional a una doble exigencia: que el poder absoluto del príncipe sea popular. No que el pueblo esté en el poder, sino que el pueblo, en un principio por temor, después por amistad, se reconozca en la política popular del príncipe y en la figura del príncipe, y que por su poder el príncipe popular contenga la lucha de clases entre los grandes y el pueblo, en beneficio del pueblo. ¿Utopía? Basta con conocer a grandes rasgos la historia de la constitución de los estados nacionales para ver que Maquiavelo no hace otra cosa más que pensar las condiciones de existencia y de clase de esta forma de transición entre la feudalidad y el capitalismo, que es la monarquía absoluta. Maquiavelo no es en absoluto un utopista. Él no hace sino pensar el caso coyuntural de la cosa. Va dritto a la verità effettuale de la cosa. Él la afirma en conceptos que son filosóficos y que hacen sin duda de él, en su inconsciencia, su soledad y su desprecio hacia los filósofos de la tradición, el mayor filósofo materialista de la historia, al igual que Spinoza, quien le declaraba acutissimus, muy agudo. Spinoza lo consideraba acutissimus en política. Parece que no sospechó que era también el más agudo en filosofía materialista. Intentaré demostrar esto en una próxima obra. Bueno, ya está aquí el texto. Ya llevamos un ratito leyendo. Un texto filosofía política, de teoría del Estado, de un Althusser muy fino, leyendo a Maquiavelo de una manera bastante sugerente, extrayendo el auténtico jugo
del mejor Maquiavelo. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido útil. Y nada, pues un saludo y hasta la próxima.